Hola y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de La Letra sin Carreta. Hoy con una charla sobre hágalo al derecho sin perder la independencia. Queremos agradecerles a ustedes por estar acá, a nuestros amigos de Canal Zoom, donde se transmitirá esta charla, y sobre todo a quienes con su apoyo han hecho esto posible, la Universitaria Agustiniana y sus estudiantes de cine y televisión. Este programa es hecho por estudiantes, para estudiantes profesionales y todo aquel interesado en conocer más sobre sus derechos. Acompáñenos. Empecemos entonces. ¿Por qué estamos acá? Porque somos estudiantes o somos profesionales que queremos saber qué ocurre cuando lleguemos o estemos en nuestro ambiente laboral. Y hay varias formas o hay varias fases de ese ambiente laboral. La primera, esta, que podemos hablar como una fase de experimentación o como una fase en la que vamos a ganar experiencia. ¿Qué ven acá? Un grupo de personas corriendo a través de un reloj. Son las personas que trabajan. Son las personas que trabajan de forma dependiente, es decir, que están dependiendo ¿de quién? De un jefe que les diga qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y que le va a poner un horario. Y al final de la jornada, ¿qué pasa? Pues voy a recibir ¿qué? Un salario o un sueldo. Eso es lo que nosotros conocemos como los trabajadores, gente con contratos de trabajo. Hay otras profesiones que no necesariamente vamos a ir a pasar nuestra hoja de vida para buscar un trabajo, sino que el Estado nos permite hacerlas de forma independiente. Es este señor que está acá. Son esas profesiones en las que usted puede trabajar desde la casa. ¿Cómo así trabajar desde la casa? Manejar su tiempo. Hay algunas profesiones en las que usted puede manejar su tiempo como quiera y hacer sus actividades en la hora y cuando usted quiera. ¿Cuáles son esas profesiones? Las que el Estado les da un título para que usted la pueda ejercer sin mayor problema. Y son, por ejemplo, los abogados, los contadores y los médicos. Este personaje podría ser un médico haciendo un diagnóstico vía internet, lo que se conoce como telemedicina. Ese personaje podría ser un contador realizando un balance. Ese personaje podría ser un abogado proyectando una demanda. Tiene unos clientes, los clientes le pagan y desde allá hace todo el trabajo. Ahí está decente porque está como en un escritorio, pero puede estar acostado en la cama. Nadie le va a pedir que trabaje 8 horas. Nadie le va a pagar un sueldo. Él se pone su propio sueldo. Y está bien, es una forma de trabajo independiente. Hay otros para los que no requerimos estudios y es simplemente el ser comerciante. Comprar y vender. ¿Qué hace un comerciante? Compra barato y vende más caro. Es decir, simplemente ve una necesidad, trae un producto y lo vende. Lo que está pasando ahora, productos baratos procedentes de Asia. Entonces yo compro esos productos baratos, los traigo, me pongo en un container acá en Bogotá, los recibo y los vendo. Juguetes, baldosas, todo lo que ustedes quieran se consigue mucho más económico allá. Y eso es lo que hago y puedo ser independiente con eso. Lo que ustedes conocen como los negocios, las tiendas y que vamos a llamar establecimientos de comercio. Y están lo que queremos que seamos todos. Los innovadores, los creativos, los genios, las personas que inventen cosas, las personas que vean soluciones donde todos los demás ven los problemas. Estas personas son las que realmente cambian el mundo con su actividad. Este diseño, estas ideas que ustedes tengan, deben saber administrarlas, deben saber manejarlas, deben saber a quién confiárselas y a quién no. Y aquí es donde vamos nosotros a enfocar nuestra charla, en decir qué pasa con esas ideas innovadoras, en quién las podemos confiar, cómo las podemos llevar a cabo para que los demás no nos la quiten, para que legalmente estemos protegidos. ¿Por qué? Porque resulta que este extremo es donde usted recibe un salario, donde usted trabaja para una empresa 8 horas, 6 horas, y la empresa ¿qué hace? Pues le paga, pero también le dice que cumpla horario y tiene que ir de 8 a 5. Y también le va a decir que cumpla unos reglamentos y es más, les va a pedir que vistan un uniforme determinado.
Ustedes que en el colegio ni siquiera usaban el uniforme, imagínense en una empresa con uniforme. No lo van a hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos ser independientes. Entonces, este extremo es esa empresa donde empezamos con nuestra experiencia. Y este otro extremo es donde queremos llegar con nuestras ideas, siendo innovadores, siendo personas que crean cosas nuevas, soluciones a los problemas que existen. Pero, por más innovador que sea usted, por más genio que sea usted, si no protege legalmente su idea, bienvenido al mundo del daño. ¿Por qué? Porque sus ideas pueden pasar a manos de otros, porque sus proyectos pueden caerse. ¿Por qué? Por no conocer las leyes que protegen o que rigen esa actividad independiente que nosotros vamos a llevar a cabo. Y aquí es donde nosotros vamos a arrancar. Esta es esa actividad independiente que usted hace. Este es un equipo que usted lo ve y dice, wow, altos ejecutivos, grandes empresas. Seguramente son trabajadores, también les pagan un salario. Recuerden que el trabajador es desde el mensajero hasta el gerente. ¿Qué sigue? Una persona que trae electrodomésticos, que trae tecnología, pero ¿qué? Las vende también. ¿Hay algún valor agregado en eso? No lo hay. ¿Dónde está el valor agregado? ¿Quién es este señor? ¿Lo conocen? ¿Cómo? Elon Musk, ¿cierto? ¿Y qué hace ese señor? Él inventa y comercializa lo que inventa, vende lo que inventa. Y esta imagen, aunque a ustedes les parezca futurista, muchos saben que es real. Hay un carro en este momento en el espacio pegado a un cohete. Y esta es mucho más fuerte porque es trenes eléctricos subterráneos en las ciudades principales de los Estados Unidos. Sí, nosotros aquí también tenemos ese tipo de tecnología, los Transmilenios les decimos acá, ¿cierto? Bien, y ahora, yo no les voy a decir que ustedes son Elon Musk, pero sí podemos innovar con ciertas cosas. Lo que está de moda, el aguacate. Y entonces resulta que el aguacate, ¿cierto?, está siendo una celebrity hoy. ¿Por qué? La vedette del aguacate, ¿por qué? Porque resulta que con el derrame de petróleo que hubo por acá en este país, se dice que un bulto de aguacate vale más que un barril de petróleo. Y que entonces vender aguacate, que en Japón lo pagan a $3, es más rentable que vender petróleo. Y que entonces deberíamos tener economía fundada en el aguacate. Eso es una visión reducida. ¿Cuál es una visión innovadora? La crema para el cuerpo de aguacate. Este es un producto real. Este producto existe. Crema corporal a base de aguacate. O aceite de aguacate. Estos son ideas innovadoras de un producto base. Es lo que queremos que todos tengan, esas ideas innovadoras. Y hay un práctico pelador de aguacates. ¿A quién se le había ocurrido bastante unos años? A nadie. Búsquelo, ahí está disponible. Pero, ¿qué necesito legalmente para empezar ese negocio? Y la respuesta es, nada. Venga, ¿y entonces de qué nos va a hablar? Si no se necesita legalmente nada. No, porque mientras la idea la tenga en su cabeza, está protegida. Porque mientras el proyecto lo tenga acá, no hay problema. El problema va a ser cuando usted lo exteriorice. Y entonces, ¿cuál será ese primer paso? ¿Cuáles son las ideas más comunes que vamos a tener de negocios? ¿Hacer algo que ya existe pero más rápido? ¿O hacer algo que ya existe de diferente forma? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué ideas tienen ustedes? Ustedes, me refiero, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que sabe que en la independencia es donde están los verdaderos ingresos, donde usted verdaderamente puede aspirar a una riqueza y no en el trabajo en el que siempre va a recibir un salario. Y entonces, ¿cuál será ese primer paso? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Y es saber qué es la propiedad intelectual. ¿Por qué este está persiguiendo con un cuchillo a este del bombillito? ¿Por qué? No me van a decir que le van a robar la bicicleta ahí en la Cali. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo está persiguiendo?
Porque las ideas son escasas. Porque las ideas son pocas. Y cuando hay buenas ideas, aquellos que no las tienen, nos la quieren quitar. Y entonces hay que protegerlas. Esa protección de las ideas es lo que se denomina propiedad intelectual. Es decir, que usted es dueño de eso que está en su mente, de eso que hoy es una idea. Y cuando usted saque ese pensamiento, esa idea, y la ponga al servicio de otros, ahí es donde tenemos que entrar en el derecho a protegerle la idea, a volverla un bien, a volverla como una casa, a volverla como un carro y hacerla suya y que nadie más la pueda usar o se la pueda quitar. Esa propiedad intelectual tiene dos vertientes o tiene dos vías en las que acudir. ¿Qué vemos acá? ¿Qué hay ahí? No se fijen en el logo de la mitad. ¿Qué hay alrededor? ¿Qué tienen en común todas estas cosas? ¿Qué hay allí? Una obra literaria, ¿cierto? Una película mundialmente famosa. Esta obra, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo? ¿No? La Mona Lisa bebé, pintada por el maestro Fernando Botero. Y tenemos también las partituras de una canción muy famosa. Esas todas son ideas y surgieron como ideas. Y esas ideas, cuando provienen de unas personas que se expresan a través del arte, se llaman derechos de autor. Los derechos de autor son esos derechos que le concedemos o le protegemos a las personas que crean este tipo de elementos, que crean arte, que básicamente juegan con la imaginación, que llevan a cabo proyectos que parecen salidos de cualquier ficción, pero los llevan a cabo, ¿cierto? 100 años de soledad, E.T., cosas que en su momento revolucionaron el ambiente artístico, cosas que en su momento revolucionaron todo lo que existía y fue algo nuevo, y fue algo grandioso, y fue algo que se hizo muy famoso. Y entonces, ¿qué hacemos para proteger eso? O ¿será que cualquiera de ustedes puede coger E.T., grabarla y venderla? Legalmente hablando, ¿no? No van a decir que 3 en 5,000 ni nada de esas cosas. Legalmente hablando, ¿lo podrá hacer? ¿Sí o no? Desde luego que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque saben intuitivamente que hay un derecho de alguien que fue el creador de eso. Ese derecho se llama derecho de autor. Y entonces, si usted crea algo novedoso como eso, un cuadro, o si usted crea una obra literaria, o si usted crea una pieza audiovisual, adivine qué tiene que hacer. Protegerlo con los derechos de autor. Pero resulta que esta pieza tiene que ser terminada, es decir, tiene que existir. Y entonces su profesor desde cine y televisión les dicen, oiga, un modelo de programa o un esquema de programa, sí, pero hasta que usted no lo haga, no se lo protejo porque esas ideas no se protegen, por ejemplo. Usted tiene una canción y hasta que no la termine, hasta que esto no esté completo, no se la puedo proteger. ¿Y qué debo hacer para proteger eso? Entonces ustedes que ya tienen sus proyectos audiovisuales, o usted que ya tiene su obra, o usted que ya tiene su libro, que recogió todas sus experiencias en la vida y quiere que los demás los conozcan. Algunos querrán que las conozcan, otros no querrán que las conozcan. Y lo tiene listo, entonces ¿qué hacemos con eso? Cuando yo les hablo de Dirección Nacional de Derechos de Autor, eso es una entidad pública. Y usted entra a esa paginita de internet, pone su nombre, el nombre del autor de la obra, sus datos, y sube la obra, y adivine qué, ya le quedó protegida. ¿Y qué significa que le quede protegida? Que nadie más podrá decir que es el autor de esa obra. Y que todo lo que se ganen por la explotación de esa obra, adivinen de quién es. De ustedes. Esos dos derechos, que nos da la protección de los derechos de autor, tienen dos nombres. Uno de ellos son los derechos morales, y los otros son los derechos patrimoniales. Los derechos morales es esa conexión íntima del autor con su obra. Nadie los puede quitar, nadie se los puede apropiar. ¿Por qué? Porque son elementos propios de su
imaginación, de sus ideas, de lo que usted quiso llevar a cabo, de lo que usted le quiso mostrar al mundo, ¿cierto? Eso no se lo voy a poder quitar jamás. Pero, salvo los que hacen rap conciencia en el Transmilenio, por ejemplo, nadie comercializa su propia música. Nadie sale a vender sus propios discos. Entonces necesitamos a alguien que haga esa parte de comercialización. Y es donde entran los segundos derechos, que son los derechos patrimoniales. Como autor, ¿a usted qué le interesa? ¿Ganar mucho dinero o que su obra sea reconocida? ¿Qué le interesa más? ¿La plata por este lado o el reconocimiento por este lado? ¿Qué le importa más? ¿Nos da temor decir? La plata, pues los que digan la plata están parados acá, pues sí, yo hago esto para hacer plata. Y los que digan reconocimiento, pues yo estoy aquí y digo, hago reconocimiento. Es por el reconocimiento que lo hago. Y está bien las dos. Lo que pasa es que el reconocimiento usted jamás lo podrá ceder. Desde que usted hizo una obra, es suya y solo suya. Y no se la puede entregar a nadie. Y el dinero, sí. Usted puede decir, no, a mí me interesa el reconocimiento. ¿Sabe qué? Amigo mío, recaude usted la plata por eso. Le cedo mis derechos sobre el patrimonio, es decir, sobre el dinero. Pero siempre en una obra tendrá que aparecer el autor original. Porque eso no se puede ceder, porque eso no lo puedo vender. En cambio, la explotación sí, que es lo que hacen los músicos con sus productoras, que es lo que hacen los productores de piezas audiovisuales y los directores con sus productoras. Tengo la idea, yo la pongo y usted la comercializa. Y con esa comercialización, usted gana un dinero y yo recibo algo. Pero normalmente no es el mismo productor, no es el mismo autor el que recauda eso para su subsistencia, sino que le interesa el reconocimiento. Cuando ustedes hagan este tipo de obras, cuando ustedes hagan este tipo de productos, recuerden siempre protegerlos con derechos de autor. ¿Qué pasa si no los protejo? Pues seguramente alguien más podrá explotarla. ¿Y de quién será ese dinero? Del que la explote. ¿Y usted qué? Sí, claro, ahí dejo que aparezca su nombre, pero ¿qué? ¿Perdió? Perdió esa parte económica. ¿Listo? Entonces, primero, estamos hablando de propiedad intelectual. Y lo primero que aparece en nuestras ideas son los derechos de autor. Pero este mundo también es de comerciantes y mercaderes. Y entonces hay otra dimensión de esa propiedad intelectual, que es la propiedad industrial. Y eso sí ya no es de reconocimiento suyo y de su inspiración y de qué bonita la obra y de qué bonita la canción y esas cosas. No, señor. Aquí ya es cómo quiere usted que lo reconozcan en el mercado. Con su negocio, con su producto o con su nombre. Todos ellos se denominan signos distintivos. Entonces usted ya no se fue por la parte artística porque eso no es lo suyo y nos vamos a la parte de vender, comprar y vender. Listo, eso también es válido como independiente y eso también es válido como innovador. Pero aquí surge algo y es que ya no vamos a proteger esas ideas suyas de qué bonito es hacer una obra de arte, sino que vamos a proteger sus marcas. Yo no necesito decirles qué es esto, ¿o sí? No, ¿verdad? Ustedes simplemente con verlos ya saben qué es eso. Tampoco necesito decirles qué es esto, ¿cierto? Las dos son las marcas que están entre el top 10 de las marcas más reconocidas en el mundo. A cualquier lugar del mundo donde usted llegue y use esta marca o use esta marca, todo el mundo sabe que está hablando. Y adivine qué, eso también se protege, porque eso es suyo, es como si tuviera un diamante. Y ese diamante hay que protegerlo y hay que cuidarlo. ¿De quién? De aquel que no lo quiera quitar. Entonces, esto y esto son marcas. ¿Qué es una marca? Ya tengo los ejemplos. ¿Qué es una marca? ¿Qué piensa usted cuando ve esto? ¿Un computador? ¿O un teléfono? ¿Cierto? Y lo asocia con un productor específico. ¿Qué piensa cuando ve esto? No me va a decir que en un payaso porque está mal. ¿Qué piensa cuando ve eso? En comida, ¿cierto?
Y más exactamente, ¿qué? Una hamburguesa. Con papitas además. Y McFlurry y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando usted ve eso, piensa en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una marca. No necesitan decirle lo que hacen porque usted ya lo tiene en su mente grabado. Estas dos son marcas. Y entonces, si usted no es del tema artístico, pero es más del tema negocios, y quiere buscar un posicionamiento en el mercado, pues en lo primero que va a pensar es cómo quiere que se vea mi producto. ¿Qué quiero que identifique mi producto? ¿Y qué lo va a identificar? Esa idea que usted tenga. Y esa idea también tenemos que protegerla. ¿Por qué? Porque si no, alguien más lo va a usar y se nos lo va a llevar. ¿Cuánto vale una marca? ¿Cuánto puede valer esta marca? Millones de dólares. Solo el derecho de usar esto vale un montón de dinero. ¿De dónde salió? Una idea para identificar un producto. ¿Listo? ¿Cómo protegemos las marcas? Igual, nuestro ente rector en este país es la Superintendencia de Industria y Comercio. Usted se creó la marca y quiere protegerla para que nadie más la use. ¿Y entonces qué hacemos? Pues entramos a esa página, hacemos el arte de la marca, registramos de quién es, qué producto está identificando y la registramos. Y a partir de ese registro de quién es la marca, suya. ¿Alguien se la puede quitar? No. Y si alguien la quiere usar, usted incluso se la puede prestar o arrendar y cobra por eso. Esas son las marcas. Ahora, ¿qué otra cosa podemos proteger que sean ideas para el comercio? Algo que se llama las enseñas comerciales. ¿Qué es una enseña comercial? Esto. ¿Alguien ha visto esto? No, pues carulla solamente, pues, ¿cómo se le ocurre? ¿Alguien ha visto eso? Claro, eso no es una marca. ¿Por qué no es una marca? Porque no está identificando un producto, no está identificando arroz, azúcar, un celular, un computador. ¿Qué está identificando eso? Si usted va a lo lejos y no alcanza a leer esto, pero ve este azulito y este blanco, sabe que es ese almacén. Porque la enseña es lo que usted pone sobre su negocio, sobre su establecimiento de comercio. Es decir, que la enseña comercial me identifica ¿qué? A un establecimiento, a un negocio en particular. Y cualquiera que lo vea simplemente sabe qué pasa o qué se hace en ese negocio. Usted sabe qué pasa acá. Venden bienes y servicios, bienes, de todo tipo a un bajo costo. Usted lo sabe. ¿Por qué? Solamente por ver esto a lo lejos. Eso es lo que se llama enseña comercial. Es decir, que ya tenemos dos signos distintivos para usted que quiere entrar en este tema del comercio. La marca, que va a identificar un producto específico, y la enseña, que va a identificar su establecimiento, su local, su negocio. Y nos queda esto. ¿Qué será esto? ¿Alguien sabía este nombre completo? ¿No, cierto? Normalmente lo conocemos con lo que está en rojo y no más. Pero resulta que se llama Aerovías del Continente Americano S.A. Pero nadie le dice así. Esa es lo que llaman su razón social. Pero en el mercado la distinguimos como Avianca. Eso es lo que se llama un nombre comercial. Cuando su razón social es tan larga, cuando su razón social integra todo esto, usted puede optar por un nombre comercial. Es decir, ¿cómo quiero yo que me conozcan los demás empresarios y la gente? No como negocio, no como marca, pero sí como un nombre abreviado. En este caso, este que está aquí en rojo. ¿Cómo protegemos esos nombres? Resulta que el nombre no se registra y ese nombre no tiene que estar registrado para que me protejan a mí el derecho. Yo simplemente tengo que hacer ¿qué? Usarlo. Use su nombre comercial todo el tiempo. No pare de usar su nombre comercial, porque si usted deja de usar su nombre comercial, alguien se lo quita. ¿Y entonces cómo lo protegemos?
Hay una forma de probar que usted fue el primero que lo usó. ¿Cómo? Misma entidad, entre, llene un formulario que le gasta 10 minutos, diga cuál es su nombre comercial y listo. Queda protegido. Es lo que se llama el depósito del nombre comercial. Lo mismo que la enseña, hay un depósito. ¿Qué es qué? Llenar un formulario donde está su nombre. ¿Para qué? Para que se le proteja y nadie más pueda usarlo. Y nadie más puede usar esa enseña. Esto solamente es la mitad de esa propiedad industrial. Lo que hay abajo está compuesto básicamente por 3 cosas. ¿Qué serán estos? Unas gafas. ¿Cualquier gafa? No. Son unas gafas que proyectan como si fuese una pantalla de un smartphone o de un computador, las denominadas Google Glass. ¿Qué es esto? Una impresora en 3D. ¿Y qué es esto? Un pie robótico o una prótesis robótica de una pierna. Estos inventos que son nuevos, que cambian la forma de hacer las cosas, es lo que se denomina un elemento patentable. Todo lo que tenga un uso industrial es lo que se patenta. Entonces, cuando ustedes les pregunten, oiga, ¿y dónde patento esta impresora 3D? Pues en la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero si le dicen, ¿dónde patento esta obra de arte? ¿Estaremos hablando de algo correcto o estaremos haciendo una afirmación equivocada? ¿Puedo patentar una obra de arte? ¿Puedo patentar un libro? ¿Puedo patentar una pieza audiovisual? No, porque eso no tiene una aplicación industrial. Entonces, ¿qué hago con eso? Pues lo que dijimos antes, lo protejo con derechos de autor. Es decir, que si lo suyo es crear este tipo de elementos, si usted es ingeniero o sin serlo, tiene conocimientos que puedan llevar a desarrollar este tipo de cosas, usted los patenta. Son nuevas formas de hacer cosas a través de la industria. Tienen aplicaciones industriales. Es lo que se llama una patente de invención, algo que nunca se había hecho. Antiguamente existía una impresora de punto, que los mayores sabrán que uno se esperaba que imprimiera. Y 30 segundos después había impreso 2 palabras. Y sonaba como si fuera una locomotora. Hoy estamos hablando de impresión en 3D. Patente que se concede a la persona para que solo él y solo esa persona pueda explotar este invento, hasta por 20 años. Entonces usted puede hacer todo lo que quiera con esa patente. Y no todo tiene que ser nuevo, tranquilos. También hay forma de que usted le dé un nuevo uso a las cosas, que es las patentes de modelo de utilidad, que es reorganizar las cosas de tal forma que les den otra funcionalidad o que optimicen o mejoren esas cosas que ya hacían. Entonces, ¿estos elementos existían? Sí, claro, eran las prótesis esas de plástico, ¿cierto? Estilo maniquí, pero resulta que alguien las cambió y dijo, no, esto puede ser funcional, esto puede hacer que la persona flexione, esto puede hacer que la persona camine, esto puede hacer que la persona corra. Esas son las que denominamos modelo de utilidad. Entonces, propiedad intelectual, 2 aspectos importantes para protegerlos. 1, identificar si son derechos de autor. 2, identificar si son más bien aspectos para proteger productos o para inventar cosas nuevas. En el primer caso se llamará derechos de autor y en el segundo caso se llamará propiedad industrial. ¿Cómo protejo mis patentes? ¿Cómo protejo mis marcas, mis signos distintivos? Registrándolos en esta entidad. Todo se puede hacer en línea, no les cuesta más de 10 minutos hacerlo. Y cuando usted ya lo hace, y cuando usted ya sabe cómo proteger sus ideas, tiene 2 caminos. Primero, hacerlo solo o hacerlo acompañado. Donde usted se ubique, determinará el camino que legalmente hay que seguir. ¿Quiere hacerlo solo?
¿Por qué? Porque simplemente no confía en la gente, porque simplemente se siente mejor solo o quiere hacerlo acompañado. Es decir, unir esfuerzos entre todos para lograr ese objetivo que nos hemos propuesto de crear algo nuevo o llevar algo nuevo al mercado. Usted lo decide. Esta persona sola va a tener algunas dificultades que afrontar. Y estas personas acompañadas también, pero se van a repartir los problemas. Sin embargo, sea que esté solo o sea que esté acompañado, lo primero que hay que decirle es que si usted va a compartir sus ideas, sus proyectos, debe protegerlos primero. Es decir, que antes de este paso, tiene que preguntarse lo que vimos antes. ¿Cómo protejo mi idea? Y después de protegerla, ahí sí diga, ¿me voy solo o me voy en combo? Y a partir de ahí, surgen otro tipo de cosas. Entonces, grandes problemas en la historia de las sociedades. Que un socio es el que se inventa las cosas, ¿y qué pasa con el otro? Se las intenta llevar, las intenta explotar. Y siempre que ustedes ven estas películas, esas películas biográficas de estas personas que crearon temas de redes sociales y temas de programas de computador y demás, siempre está el amigo malvado que se le llevó todo. Revísenlas, ahí están. Siempre está ese antagonista que es el que se quiso quedar con todo. Entonces la pregunta es, ¿quién es su antagonista? ¿Dónde está su antagonista? Puede que esté sentado al lado suyo y usted no lo sepa. Entonces, pilas con compartir esas ideas. Y desde la academia, de que estés estudiante, tiene que empezar a ver a sus compañeros así como, si es mi mejor amigo, pero hasta Mark Zuckerberg tuvo traición de su mejor amigo, entonces ¿qué me puede pasar a mí? ¿Cierto? Tiene que empezar a mirarlo no con desconfianza, pero sí con prevención, de cómo hacer para que esa relación con mi amigo no se dañe y los negocios estén claros. Y lo primero que yo les propongo es un acuerdo. Cojan una hojita y escriban algo que se llama acuerdo de confidencialidad. Y pongan los pactos que van a hacer. Mire, yo voy a entregar esto para que usted lo sepa, pero si usted lo cuenta a alguien o lo saca de este medio, usted me va a pagar tanta plata. Así de fácil. Y con eso nos evitamos problemas. Entonces, ya desde que usted es estudiante y tiene proyectos con sus compañeros, debería tener en cuenta cómo los voy a proteger. No, pero es que es mi pana, es mi amigo, yo confío en él, mejor dicho, él es el que me ha recogido borracho y me ha llevado a la casa. Sí, pero tratándose de plata, eso no importa. Y tal vez cuando termine su academia ya no ni siquiera lo va a volver a ver. Entonces, primer paso, si va a actuar en grupo, protéjase. No de lo que están pensando, de otra cosa, ¿cierto? De que le roben su idea, de que se la lleven. Entonces, ¿qué pasa? Si usted actúa solo, vamos a tildarlo de independiente o de comerciante, y si usted actúa en combo, lo podemos llamar una sociedad comercial. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y para qué? Entonces usted mira, no, pero hay mucha gente que es independiente, que está sola, y le va bien en los negocios, si no vea tantos negocios que son atendidos por su propietario. Pero cuando usted tiene su negocio atendido por su propietario, sin tener una sociedad que lo respalde, una persona jurídica, le puede pasar esto. Quedar en la quiebra. Hay muchas personas que se lanzan solas y resulta que quebraron. Y quedaron sin nada, quedaron sin casa, quedaron sin carro, quedaron sin ahorros y ahora están buscando trabajo. ¿Por qué? Porque no protegieron lo que tenía. ¿Qué pasa cuando usted actúa solo y no se vuelve una sociedad, no tiene un combo con quien apoyarse? Pues usted responde por las obligaciones que contrajo para su negocio, incluso con sus cosas personales. ¿Cómo así? Claro, usted monta su negocio, va y se endeuda, va y compra unas cosas, arma su negocio, súper bien, lo pone y le va mal. Y quedó endeudado con el banco, y quedó endeudado con un gota a gota, y quedó endeudado con un montón de gente. No tiene con qué pagar, y entonces tiene que empezar a vender su carro, su casa, y aún así no alcanza a pagar todo. Y tiene que ir a buscar trabajo, es decir, devolvernos a nuestra primera lámina.
¿Por qué? Porque ese comerciante independiente que no está protegido por un combo que llamamos sociedad, tiene expuesto su patrimonio, es decir, su dinero. Es decir, todo lo que tiene. Responde hasta con sus temas personales. Entonces, si usted tenía 10 millones de pesos y dijo, con estos 10 voy a montar un negocio, y en ese negocio le fue tan mal que quedó debiendo 100, pues vienen y le quitan su casa, y vienen y le quitan su carro. Oiga, pero si eso yo no lo puse para el negocio, lo siento. Usted actuaba solo, usted era un comerciante independiente, responde con su patrimonio. Y entonces, para evitar que eso pase, nosotros siempre se sugerimos, o la ley sugiere, monten una sociedad comercial. ¿Qué hace esa sociedad? Ponerle un escudo. Y si usted tiene esos 10 millones y los pone para el negocio, si le va mal, ¿cuánto pierde usted? Solo los 10 millones. No pierde absolutamente nada más. Oiga, ¿y entonces no me pueden llevar mi casa? No. ¿No se pueden llevar mi carro? No. ¿Y mis ahorros? Tampoco. Porque usted solo pierde lo que invirtió en ese negocio. Cuando lo hace a través de una sociedad. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues actuar a través de una sociedad. Es decir, volverse empresa. Pero cuando uno le dice a ustedes volverse empresa, empiezan a decir Cámara de Comercio y DIAN. ¿Por qué están todas estas cámaras de comercio acá? Para que ustedes sepan que en cada ciudad hay una cámara de comercio. No es lo mismo, en este sentido, registrar una sociedad en Bogotá, que en Cali, que en Medellín, que en Barranquilla o que en cualquier otra ciudad. Cada una tiene su cámara de comercio. Entonces, lo primero que hay que hacer, sea que usted quiera ser solo o quiera convertirse en sociedad, es ir a una cámara de comercio. ¿Y qué hace allí? Pues va con su cédula, si es solito, y dice, oiga, es que quiero matricularme como comerciante. Y le dicen, siga, claro, ¿cómo está? Lo sienta, le hacen llenar un formulario, 5 minutos después usted paga derechos de inscripción y listo, señor, usted es un comerciante. Ah, ¿tan rápido? Sí. Y si usted quiere hacer una sociedad, lo mismo, solo que hay dar un paso antes. Y es que usted se sienta con sus socios y hacen un contratico, un papel, una hoja como las que muchos de ustedes tienen ahí encima, dicen quiénes son los socios, cuánto van a aportar, qué va a poner cada uno, quién va a ser el que va a liderar el negocio, quién va a ser el gerente, cómo se van a repartir lo que eso dé, lo firman y lo llevan a la Cámara de Comercio, incluso lo pueden hacer en línea y en 5 minutos también ya están registrados como una sociedad. Es muy sencillo. Pero siempre surge la pregunta, eso suena como a mucho papeleo, ¿cierto? Tenemos muchos documentos que cubrir con eso. Si yo me vuelvo una empresa, si yo me vuelvo una sociedad, entonces me va a llenar de papeles, tengo que hacer un poco de cosas. No, yo no sirvo para eso, lo mío son los negocios, lo mío es crear. Tranquilo, no hay papeleo. Con que usted haya hecho su contratico, con que usted lo haya registrado en la Cámara de Comercio, con que usted haya ido y se haya registrado como comerciante, eso es suficiente. No hay que hacer más. Y con eso ya puede empezar su negocio. Sí, si usted está aquí sentado o nos está viendo y sale en este momento y decide poner una sociedad, listo, lo puede hacer en 5 minutos. Y ya está, y puede empezar su negocio. Y si quiere ir a abrir el local de su casa y poner ahí unos estantes y vender zapatos o vender ropa, lo puede hacer. Porque en este estado no exigimos ni permisos ni licencias, salvo para actividades muy específicas. Por ejemplo, si usted va a poner una universidad, si usted va a poner una clínica, si usted va a importar alimentos, ahí sí ya le vamos a decir que por favor cumpla otros requisitos, unos permisos previos. Pero para lo demás no hay necesidad de hacerlo. Y cuando lo haga, cuando usted ya esté registrado, cuando empiece su negocio, le van a exigir algunas obligaciones específicas. Primero, tenga su matrícula mercantil vigente. Es decir, cada año, antes del 31 de marzo, vaya a la Cámara de Comercio y pague la renovación. ¿Para qué? Para que
en la sociedad se sepa que usted es un comerciante, que usted sigue siendo ese comerciante y que está vigente en el comercio. ¿Listo? Ese registro lo que hace es que todo el mundo sepa que usted es comerciante. Entonces, si usted quiere ir a buscar hoy el registro mercantil de cualquier empresa, vaya, hágalo. Lo puede hacer, paga un dinero, le dan un papelito donde le dicen, oiga, sí, mire, este empresario existe, este empresario es serio. ¿Listo? Segundo, obligación de toda persona que se dedica al comercio y a todas estas personas independientes, lleve contabilidad de su negocio. Sí o sí, tiene que llevar la contabilidad de su negocio. No es una contabilidad avanzada, tranquilos. Puede ser una contabilidad básica, pero tiene que llevar registro de todas las operaciones que usted haga. ¿Por qué? Porque usted ya no es solo en el mundo, sino que usted ya está teniendo una incidencia ¿dónde? En el comercio. Y como tal, debe tener las cuentas claras. Y como debe tener las cuentas claras, debe tener los documentos que soporten esas cuentas. ¿Como cuáles? Sus facturas y toda la correspondencia que genere su empresa o usted como comerciante. Pilas con esto. Actos de competencia leal. Está prohibido que cuando usted se meta en el mundo comercial realice actos de competencia desleal. Usted no puede ser desleal en la competencia. ¿Usted puede competir? Claro. Usted puede competir. ¿Cómo se compite? Con precio, con calidad. ¿Cómo sería una competencia desleal? Cuando usted empieza a hablar mal de sus otros competidores. Entonces, si quisiéramos dar un ejemplo claro de competencia desleal, básicamente decimos, aquí tenemos este jabón detergente y aquí tenemos este otro jabón detergente. Y este es 10 veces mejor que este. ¿Por qué? Porque este es malo. ¿No ve que dejó la mancha? Chao. Este es el mejor. Eso es competencia desleal. Pero venga, ¿eso no pasa todo el tiempo en los comerciales? Sí. Y entonces no se han dado cuenta que ahora borran, editan y se ve borrosa la marca de uno de los detergentes, o normalmente el que es malo y es el perdedor. Sí, para evitar las prácticas de competencia desleal. Entonces, cuando usted se meta al mundo de los negocios, que seguramente lo van a hacer, trate de ser leal. No sea mala gente. No sea malo con su competencia. No baje los precios tanto que estén por debajo de sus costos. ¿Cómo así? Es desleal la siguiente competencia. ¿Cuánto vale una empanada? Las de así, las de aquí de la esquina. No, pues no, yo no sé empanada, no. ¿Cuánto vale una empanada? ¿1.200? ¿2.000? 1.200, pero la que viene con gaseosa vale 2.000, ¿cierto? ¿No? Bueno, 1.500, póngale. Hacer esa empanada cuesta 1.000 pesos. Es decir, que la persona que la vende se gana 500 pesos. ¿Listo? Pero entonces usted dice, oiga, eso de la empanada es como buen negocio. Yo me voy a dedicar a vender empanadas. Ahí es donde está la plata, ¿cierto? Y entonces usted dice, esa empanada que me vale 1.000 pesos, para sacar a la otra persona que la vende a 1.500, la voy a vender a 800 pesos. A 800 voy a vender la empanada. Claro, ¿qué pasa con la otra persona? Inmediatamente deja de vender empanada. Quiebra a esa persona. ¿Eso es leal? No, porque está vendiéndola por debajo de lo que le cuesta hacerla. Pero entonces la pregunta es, ¿y si la vende a 1.100, es desleal? ¿Sí o no? No, porque la está vendiendo por encima de su costo. Lo que pasa es que está ganando menos. ¿Y qué tiene que hacer la otra persona? Pues también bajarle. No, optimizar su proceso para que hacerla le valga menos. Ahí es donde entra nuevamente el tema de la innovación. Entonces, no sea desleal. ¿Qué otra obligación tienen ustedes, los que quieren ser comerciantes, los que quieren ser innovadores? Pague sus impuestos. Todos los impuestos que aparecen, ¿cierto? Habrá algunos incentivos para pequeñas empresas, pero en términos generales todos debemos pagar nuestros impuestos. El IVA,
el ICA, en los casos que aplique, las retenciones, etcétera, etcétera. Los monotributos por ahí que se inventaron, esos impuestos hay que pagarlos. Entonces, esa misma persona que le va a ayudar con su contabilidad, porque usted no es contador, usted es creativo o negociante, pues que le ayude de una vez con sus impuestos. Pague los impuestos. Y no se deje colgar porque eso tiene sanciones. Además, recuerden que los impuestos son para el mejor bienestar de todos nosotros, para que haya calles, escuelitas, hospitales, donde la gente pueda salir a los parques. Ese tipo de cosas lindas que se hacen con los impuestos. Entonces, paguen los impuestos. Y todos estos registros contables, todas las decisiones que usted tome, deben reposar en unos libros. Esos libros son los libros del comerciante. Por favor, lleve sus libros del comerciante. Tranquilo, no tiene que hacer nada, solo vaya a la Cámara de Comercio y ahí se los venden. No hay problema. ¿Listo? Y le dicen ¿qué libros? Libros de las actas donde los socios tomen las decisiones. Uy, no, pero eso suena enredado. No, fresco. Usted se reúne con sus socios y el día que se reúne a charlar, sacan una hojita y hacen un acta. Hoy nos reunimos para hablar vamos a incrementar el capital de nuestra empresa, fulanito va a poner 100 millones más, listo, eso queda en un acta y eso va a un libro y se acabó. Para eso son los libros, ¿listo? Y las dos cosas que debemos respetar más que nada cuando ustedes sean comerciantes, cuando ustedes tengan sus negocios, cuando ustedes sean innovadores, son dos cosas que están muy en auge en este momento. La protección de los datos personales. Usted como empresa, usted como sociedad, usted como negocio, debe necesariamente recopilar información de las personas que interactúan con usted en el comercio. ¿De quiénes originalmente? Pues de los clientes. También de nuestros proveedores. También de nuestros socios. Es decir, hay un montón de información que vamos capturando. Esa información debe ir en bases de datos. Y esas bases de datos deben tener una administración responsable, conforme lo indica la ley, para que solo se use en lo que usted hace, en nada más. Y debe preguntarle a las personas que interactúan con usted si autoriza el uso de su información y el registro en base de datos. Y debe decirle para qué. Y otra cosa que también debe respetar son los derechos del consumidor. Temas como la garantía. Cuando usted compra legal, está amparado por una garantía que pone la ley. Por eso es que cuando usted va y compra sitios no legales y usted le dice, vecino, ¿de cuánto es la garantía? Le van a decir, ¿qué garantía? 3 meses. ¿Y con qué la reclamo? Con esta factura y le dan es un recibo. Vuelva por la garantía a ver qué le dicen. No se la van a dar cuando las compras son ilegales. Entonces, pilas con derecho al consumidor. También hay cosas aquí de los derechos del consumidor, como que el consumidor debe estar informado de todo lo que tenga el producto que usted vende. Entonces, si usted vende alimentos, esas cositas que vienen detrás sobre la información de cuántas calorías, de cuáles son los ingredientes para ese producto, hacen parte del derecho al consumidor. Entonces, esto es lo que usted tiene que cumplir. Fácil, sencillo. Y esto lo hace una vez ya empiece su negocio, no antes. Es decir, usted no empieza a mirar qué papeleo y qué trámites y qué registros debo hacer antes de dedicarse al negocio. Usted lo hace después. ¿Y por qué después? Porque en la empresa llaman algo o hacen algo que se llama el plan piloto o un pilotaje. Es decir, algo antes de empezar el negocio. Y si en ese piloto le va bien, pues usted hace todo esto. O si no, ¿para qué? Entonces el que definitivamente no sabe esto, primero va a la Cámara de Comercio, primero va a la DIAN, primero consulta todas estas leyes, se vuelve un ducho y luego monta el negocio y cuando lo monta le va mal. Perdió todo su tiempo. Porque esto se hace es después. Por eso es lo importante del primer paso de las ideas. Y cuando usted ya tiene establecido esto, cuando usted ya empieza a crecer, ahora usted es este señor. El jefe, la empresa, es usted el que va a contratar el personal. Eso que usted quiso desde el comienzo, entrar a trabajar en una empresa, ahora la gente va a querer trabajar en su empresa. Y eso quiere decir que usted necesariamente debe tener una relación con estas personas.
Y ahí se nos complica un poco más la existencia. Porque ya no solo depende de su idea, porque ya no solo depende de unos trámites, que esos dos son fáciles, entre comillas, sino que es el trato con las personas. La pregunta es, ¿cómo sería yo de jefe? No yo, ustedes, cada uno. ¿Cómo sería cada uno de jefe? ¿Comprensivo, amable? Sí, claro, llegaste a las 8:10, ven un abrazo, pobrecito, ¿cierto? Bien estresado del Transmilenio, qué pecado. ¿Quiere un cafecito? ¿Le pido desayuno? ¿O sería más bien del tipo de, muy bonito Rodríguez, ¿no? 1 minuto tarde. Y ayer fue lo mismo, 30 segundos. Usted sí es de lo peor. La empresa no necesita gente como usted. ¿Qué tipo de jefe sería cuando tenga su empresa consolidada? Entonces, en ese tipo de jefe surgen algo que se llama las relaciones laborales y las relaciones de convivencia en el trabajo. Y entonces usted debe saber cuáles son los límites para el trato con sus trabajadores. Hasta dónde puede llegar. Si hay un buen trato o un mal trato. Y lo primero es que existe un reglamento interno de trabajo. Y cuando usted tenga su empresa, listo, consolidada, la empresa es, y va a empezar a contratar gente, adopte, tome, copy-paste, baje la página del Ministerio de Trabajo un reglamento interno de trabajo. Y ese reglamento interno de trabajo le va a decir cómo trata usted a sus trabajadores, a sus colaboradores. Le va a decir a qué horas entran, a qué horas salen, cuánto tiempo tienen de almuerzo, cuántas horas a la semana deben cumplir, qué pasa si alguno la embarra, cómo le llamamos la atención, cuál es el procedimiento para eso. Entonces, si usted quiere tratar de mantener esa estabilidad o esa fortaleza en su empresa, tiene que empezar a mirar cómo trata a la gente con la que trabaja. Pero no es solo eso, también tiene que meterse la mano al bolsillo y empezar a pensar que cuando usted tiene empresa y contrata gente, debe pagarles un salario, debe pagarles salud, si usted es responsable de la salud de su trabajador, entonces tiene que pagarle y hacer unos aportes a salud. ¿Qué es esto? Auxilio de transporte, es decir, tiene que pagarle en ciertos casos un subsidio para que pueda ir a trabajar. Sí, así viva al frente, así viva en el mismo edificio, hay que pagarle el subsidio. Pero ¿qué es esta vagabundería si solo es bajar un piso? No importa, tiene que pagarle el subsidio de transporte. Tiene que darle dizque unas vacaciones. Tiene que prever que usted va a estar 15 días hábiles sin sus trabajadores una vez al año. ¿Por qué? Porque les tiene que dar vacaciones. Les tiene que dar dizque una pensión para cuando estén viejitos. ¿Por qué? Porque el trabajador le entregó todo a su empresa y su empresa debe procurar por ayudarle para cuando ya no puede trabajar. Es decir, que usted es responsable de sus trabajadores. Entonces, si usted tiene su empresa, debe prever todo este tipo de cosas. Una prima de servicios, unas cesantías, unos intereses a las cesantías, unas dotaciones, entre otras cosas. Y entonces, ahí termina el ciclo que empezamos. Cuando usted era el que estaba aquí esperando el sueldo y ahora es el que lo está pagando. ¿Listos para eso? ¿Listos para proteger sus ideas, para crear su empresa y para ser el que esté de este lado del pago? No el que lo espera recibir con ansias, sino el que tiene la bolsita lleno para darlo. Entonces, con eso les decimos que a esto es lo que debemos de llegar. El que esté aquí generando trabajo, el que esté aquí sabiendo cómo crear empresa y el que sea responsable con las personas que tiene a cargo. Muchas gracias por su compañía. Bien, y con eso terminamos nuestra charla del día de hoy. Esperamos que ese tema ha sido de utilidad para todos. Recuerden, queremos agradecer a la Uni Agustiniana y a nuestros estudiantes de cine y televisión y a todos los demás carreras que están aquí presentes. Y para este y más temas, recuerden que estamos transmitiendo a través del canal universitario nacional Zoom, donde puede seguir este y todos nuestros programas de La Letra Sin Carreta, igual que en nuestras redes sociales. Compártanlo, comenten, denle like, denle dislike, lo que quieran, pero la idea es seguir creciendo con esta comunidad de La Letra Sin Carreta para este y otros temas de interés con aspectos jurídicos. Hasta la próxima.